Para el verano de 1555, el extremo sur de Rusia era una falla geológica. La presión crecía en ambos bandos. De un lado se alzaba un Estado ruso que ya no se conformaba con sobrevivir. Quería organizarse, centralizarse, fortificar ciudades, ríos, líneas de suministro, mosquetes apilados en filas. Del otro lado cabalgaban los Kata de Crimea, herederos de siglos de guerra escalonada, caballos veloces, arcos compuestos, ejércitos que vivían del movimiento mismo, respaldados por el Imperio Otomano, la mayor maquinaria militar que el mundo mediterráneo jamás había visto. Esa confrontación no surgió de la nada. 3 años antes, en 1552, Iván IV tomó Kazán. Si eso suena a una conquista más, en realidad no lo fue. Kazán era la esclusa de la Volga. Al tomarla, Moscú no solo ganó territorio, sino que quebró la columna vertebral del antiguo orden mongol. Durante más de 2 siglos, los príncipes rusos habían rendido tributo a los gobernantes escalonados que afirmaban descender de Gengis Khan. Tras la caída de Kazán, siglos de gravedad política dieron un vuelco. El control de la Volga significaba que las tropas, los suministros y los colonos rusos podían avanzar hacia el sur con relativa seguridad, lo que presionó de inmediato a los estados tártaros restantes y aterrorizó a Crimea. Deletai lo sabía. Había llegado al poder en 1551 con el respaldo del sultán Zuleano el Magnífico, y comprendía que una Crimea pasiva sería una Crimea condenada al fracaso. La caída de Kazán significaba que Astracón sería el siguiente paso, y después Crimea quedaría expuesta. No rodeada de enemigos en el sentido moderno, sino estrangulada lentamente. Menos rutas abiertas al norte, menos incursiones, menos esclavos, y los esclavos importaban. Cada gran incursión crimea podía traer de vuelta a miles de cautivos. Hombres, mujeres y niños, encadenados, marchaban hacia el sur y eran vendidos a través de los puertos del Mar Negro en los mercados otomanos. Ese oro blanco mantenía a la Kate viva. Pero ese sistema solo funcionaba si los campos silvestres del Polo Señuelo permanecían abiertos. Esta vasta franja de pastizales entre los bosques rusos y la península de Crimea debía permanecer sin ley, sin defensas y escasamente poblada. Los fuertes rusos, las aldeas agrícolas o las patrullas que avanzaban sigilosamente hacia el sur eran como la maleza en un campo de batalla cuidadosamente mantenido. Si Moscú cerraba ese espacio, Crimea se asfixiaría lentamente. Así que Devletjev probó primero con las palabras. Tras fracasar en su intento de tomar Tula en 1552, un fracaso rotundo, envió cartas a Iván. Se enviaron cartas a Iván IV, llenas de lenguaje cortés sobre paz y amistad. Pero enterrado en su interior se encontraba la familiar exigencia de un tributo. No una cantidad elevada según los estándares de la época, pero simbólicamente enorme. Pagarlo significaría admitir que Moscú seguía estando por debajo de los herederos de la Horda de Oro. La respuesta de Iván fue no. Esa negativa cerró la puerta. A partir de ese momento, todos los involucrados supieron lo que se avecinaba. La única pregunta era dónde y cuándo. A principios de 1555, los comandantes fronterizos rusos comenzaron a notar cosas que no parecían normales. Concentraciones tártaras más grandes, unidades que se reunían antes de lo habitual, jinetes moviéndose en columnas organizadas. Ya no era una temporada de atropellos. Entonces aparecieron los rumores. Se corrió la voz de que Deber cabalgaba hacia el este, rumbo al Cáucaso, para castigar a los sarcasianos cerca de Pagorsk. Los Caines de Crimea llevaban generaciones luchando contra las tribus sarcasianas. Pero en el paso, el rumor mismo era un arma.
Todos sospechaban del verdadero objetivo, pero nadie podía demostrar que fuera Moscú. Iván IV no se dejó llevar por el pánico. Hizo lo que los ejércitos de paso más odiaban. Se negó a perseguir sombras. En lugar de replegar su ejército principal hacia el sur o el este, lo ancló tras el río Oka. Ese río importaba. Ancho, lento y difícil de cruzar bajo presión. A lo largo de sus orillas se alzaban ciudades fortificadas, posiciones de artillería y depósitos de suministros como un escudo estratificado. Entonces, Iván envió una potente fuerza de reconocimiento e interceptación, lo suficientemente numerosa como para luchar si era necesario, pero no tan grande como para que su destrucción fuera catastrófica. Ninguno de los dos bandos comprendía del todo en qué se convertiría el encuentro. Los crimeos seguían creyendo que la velocidad lo resolvería todo. Los rusos creían que la profundidad y la disciplina podían debilitar incluso a la caballería más rápida. Y ambas suposiciones estaban a punto de ser puestas a prueba. Se trataba de dos sistemas militares en plena transición que chocaban frontalmente. Ninguno de los dos bandos era ya completamente anticuado ni completamente moderno. Eso fue lo que hizo que el encuentro fuera tan volátil. Del lado ruso, se contaba con un ejército en plena reforma, que aún dependía de la caballería noble tradicional, pero ahora respaldado por algo nuevo e inquietante. Una infantería permanente armada con armas de fuego. Del lado de Crimea, se encontraba la cúspide de la guerra nómada, perfeccionada durante siglos, ahora reforzada con la tecnología otomana de la pólvora. La fuerza rusa estaba comandada por Iván Vasileovich Sheremetyev, el Viejo, un veterano voyoda al que se le confiaban operaciones de avanzada. Las crónicas antiguas suelen inflar las cifras. Hablan de entre 13.000 y 17.000 rusos. Pero los historiadores modernos, especialmente Vitaly Penskoy, argumentan que esas cifras simplemente no se sostienen, basándose en la logística, los registros de pago y los patrones de despliegue. El número de tropas realmente involucradas en Sudbishki probablemente se acercaba a los 7.000 o 9.000 hombres. Analicemos qué tenía realmente Sheremetyev consigo. La columna vertebral de su ejército eran los Deti Boyarsky, literalmente hijos de boyers. Piénsenlos como la nobleza militar rusa, no soldados profesionales a tiempo completo, sino hombres que debían servicio militar a cambio de tierras. La diferencia clave es que estos hombres luchaban para proteger la tierra en la que vivían. En Sudbishki, estos hombres eran los pesos pesados. Vestían armadura masculina o cascos de placas de hierro, portaban sables, arcos y, cada vez más, armas de fuego diseñadas para uso montado. A diferencia de los jinetes tártaros, que evitaban el combate cuerpo a cuerpo siempre que era posible, se esperaba que los Dadi Boyarsky acortaran distancias y lucharan cuerpo a cuerpo si era necesario. El problema era la organización. Estas unidades se formaban localmente, vinculadas a regiones, en lugar de una estructura de mando centralizada. La disciplina dependía en gran medida de que el hombre diera órdenes en ese momento preciso contra un enemigo cambiante. Esa era una debilidad a la espera de ser tocada. Sin embargo, la verdadera incógnita, la pieza que no pertenecía a la antigua escritura de paso contra bosque, era el Stelzi. Formados tan solo unos años antes, alrededor de 1550, los Streltsy fueron la primera fuerza de infantería permanente de Rusia. Llevaban largos arcabuces y pesadas bardichas, grandes hojas de hacha que servían también como apoyos para armas y armas de combate cuerpo a cuerpo. Si la caballería era la fuerza, los Steli eran la columna vertebral.
Una ráfaga disciplinada de fuego de arquibus podía perforar una carga de caballería incluso antes de que los caballos alcanzaran el alcance de las lanzas. Contra los arqueros a caballo nómadas, esto era veneno. Pero los Stelzi conllevaban un riesgo. No se mueven rápido. No se retiran limpiamente si son flanqueados. Si la caballería los rodea, la protección desaparece rápidamente. Las armas de fuego sin espacio son solo garrotes. Apoyando todo esto estaban los destacamentos cásicos, principalmente de las regiones del Amanecer y el Dnieper. Estos hombres eran los ojos y oídos del ejército. Exploradores, asaltantes, escaramuzadores. Entendían la guerra por pasos instintivamente. Sabían cómo pensaban los tártaros, cómo se desmayaban, cómo atraían a los enemigos hacia sus trampas. Sin Ksax, Sheremechev habría estado ciego. Aún así, la fuerza rusa era pequeña porque Devlet primero se dirigía hacia ellos, y su ejército era enorme en comparación. Con todo eso, las fuentes tradicionales hablan de 60.000 guerreros crimeos. Las estimaciones modernas lo reducen a algo más cercano a 40.000 o 50.000 hombres. Pero incluso en el extremo inferior, todavía estamos viendo una ventaja mínima de 4-1, posiblemente 5-1. La fuerza crimea estaba formada por hombres de caballería ligera tártara que vivían en la silla de montar. Cada guerrero solía traer 2 o 3 caballos que intercambiaban monturas a lo largo del día. Con ellos iban jenízaries otomanos, infantería profesional armada con armas de fuego y, lo más importante, artillería de campaña. La guerra de pasos tradicionalmente evitaba los asedios y los cañones pesados. Ahora, de repente, el ejército crimeo podía atacar posiciones defensivas en lugar de simplemente rodearlas. Esto significaba que Sudbishi no iba a ser solo un choque de caballería. Podría convertirse en un asedio continuo y terreno abierto. Hasta junio de 1555, la opción segura para Iván IV habría sido obvia. Apostar tras la línea del río Okhcha, concentrar tropas en los cruces, dejar que el ejército de Crimea avanzara hacia el norte, se agotara y luego luchar en terreno preparado. Así es como Rusia había sobrevivido a las invasiones escalonadas durante generaciones. En cambio, Iván envió a Iván Sheremetii al sur, directamente a los campos agrestes, marchando hacia tierras circasianas en dirección a Parakop, la estrecha puerta de entrada a Crimea. La lógica es no esperar a ser atacado, ir a buscar al enemigo. Si Devlet-Yere realmente se dirige hacia los sarcasianos, bien, Sheremetiev puede hostigar o retirarse. Pero si eso es mentira, este avance podría ser la única manera de descubrirlo antes de que Moscú corra peligro. A medida que la columna rusa avanza hacia el sur, los exploradores se despliegan a gran distancia, principalmente cosacos. Detectan algo que no encaja. Un enorme tren de bagajes, miles y miles de animales, caballos, camellos, avanzando al ritmo de la carreta más lenta. Provisiones acumuladas para semanas, comida, repuestos, armas, forraje. El tipo de tren que solo se monta cuando se emprende algo grande. Los rusos atacaron rápido. Se apoderaron de decenas de miles de animales. Las fuentes hablan de unos 60.000 caballos y camellos en total, además de carretas de comida, armas de repuesto y suministros para sostener a un ejército durante semanas. Este fue el sustento de toda la campaña de Devlet-Yare. Primero, ese tren de bagajes responde a una pregunta que incluso necesitaba respuesta con desesperación. Nadie arrastra una historia logística como esta a menos que esté marchando hacia algo importante. Está alimentando una invasión a gran escala, la que se dirigía al norte, hacia Moscú. Segundo, atrapa a Sheremetiev en una decisión de pesadilla. Ahora controla un botín increíble.
suficientes animales y provisiones para el avance de Crimea. Pero esos mismos animales lo ralentizan al mínimo. Los caballos necesitan vigilancia. Los camellos capturados no se mueven rápido. La columna rusa se vuelve repentinamente pesada, estirada y vulnerable. Y en algún lugar cercano se encuentra el grueso del ejército de Crimea. 40.000 hombres o más que querrán recuperar este bagaje. Por un momento, lo sensato habría sido virar al norte de inmediato, deshacerse de lo que no se puede mover, salvar al ejército y entregar la inteligencia a Moscú. Pero eso no es lo que hace Sheremetev. A través de prisioneros capturados, lo que los rusos llamaban bandos vivos, porque filtran información, descubre algo peor. El grueso de las fuerzas de Delek ya lo ha superado. El ejército de Crimea avanza rápidamente hacia el norte, directo a Tula. Si Sheremetev se retira, salva a sus hombres, pero Moscú podría pagar el precio. Si se queda quieto, será aplastado. Solo le queda una opción que podría ser importante. Da la vuelta. En lugar de huir al norte, Sheremetev gira y persigue al ejército del Khan por la retaguardia. Es la opción más peligrosa. Es más lento. Lo superan en número. Avanza hacia un enemigo que no espera su presencia, pero que reaccionará violentamente en cuanto se dé cuenta de lo que ocurre. La apuesta es sencilla de plantear y brutal de ejecutar. Golpear la retaguardia crimea con la suficiente fuerza como para obligar a Devlet-Yere a detenerse. Incluso una pausa de unos días podría significar todo para Iván IV, que sigue reuniendo fuerzas más al norte. Sherimemed sabe que no está destinado a ganar una batalla campal. Está destinado a ganar tiempo con sangre y coraje. El tipo de decisión que solo tiene sentido si aceptas la responsabilidad de lo que sucede fuera de tu control. Y eso revela algo importante sobre este momento de la cultura militar rusa. Temprano en la mañana del 20 de junio, Sheremetev finalmente alcanza a los elementos de retaguardia del ejército de Devlet-Yere, cerca de la aldea de Sudishki, en lo que hoy es la región de Oral. Los rusos aún tienen alrededor de 7.000 hombres con ellos. Caballería Stelzi, un grupo disperso de Kazakhs. Sheremetev ordena un ataque inmediato. El primer enfrentamiento sale mejor de lo que nadie podría haber esperado. Los Deti Boyarsky rusos, caballería pesada entrenada para el combate cuerpo a cuerpo, arremeten contra la retaguardia tártara. No se trata de las unidades de élite de vanguardia del ejército crimeo, solo de seguridad de flanco y retaguardia. Pero siguen siendo experimentados combatientes de paso. Aún así, la carga rusa impacta con la suficiente fuerza como para desbaratarlos. En el caos, los rusos se apoderan de los estandartes de los príncipes del clan Shiran, una de las familias nobles más prestigiosas de la Kate de Crimea. No es solo un trofeo. Perder un estandarte es una humillación pública. Las noticias corren rápido. Cuando la noticia llega a Devlet-Yere, sucede exactamente lo que Sheremetev esperaba y temía. El Khan entra en pánico solo por un instante, pero lo suficiente como para emitir la única orden inamovible. Detiene la marcha sobre Tula. Luego, hace girar a todo el ejército. Y entonces la magnitud del problema se revela de golpe. Lo que había sido un ataque exitoso contra una cola se convierte en un enfrentamiento con todo el cuerpo. Entre 40.000 y 60.000 soldados crimeos y otomanos giran y empiezan a acercarse. En minutos, los rusos pasan de cazadores a presas. En el violento y confuso combate que sigue, incluso Sheriff resulta gravemente herido y cae de su caballo. Poco importa si queda inconsciente o simplemente desaparece de la vista. El efecto es inmediato. Se extiende el rumor de que el comandante ha muerto. En un ejército ya desmesurado, ese rumor es malo. Unidades que custodian el botín capturado.
Recuerden, están transportando decenas de miles de animales. Primero el pánico. Los destacamentos de Kazakh, nunca los más disciplinados, se dispersan. Los hombres empiezan a cabalgar hacia el noreste, a cualquier lugar menos aquí. Al mediodía, gran parte de la fuerza rusa se ha ido. Lo que queda es un núcleo duro. Entre 2.000 y 5.000 hombres, dependiendo de la versión en la que confíes, principalmente stealthy y un puñado de caballería boyarda que se niega a irse. Están cansados y rodeados, y están a punto de ser aniquilados a menos que alguien tome el control. Aquí es donde Alexei Danilovich Basmanov da un paso al frente junto a Stefan Sidarov. Basmanov se haría famoso más tarde como uno de los ejecutores más cercanos de Iván el Terrible durante la Oprik Nina. Pero aquí en Sudishki se ve la razón de su ascenso. No intenta restaurar el plan original ni perseguir a las unidades en retirada. En lugar de huir, reúne a quienes aún lo escuchen. Basinov reúne a los que quedan y los arrastra hacia un denso bosque de robles. Un dub brava bordeado por un profundo barranco. Los árboles dispersan las cargas de caballería. El barranco sella un flanco. Por primera vez ese día, el ejército de Crimea no puede simplemente rodearlos. Entonces, construyen una fortaleza. Talan árboles en el borde del bosque y los arrastran hasta su posición. Las ramas se extienden hacia afuera para formar abatis, una barrera irregular que los caballos se niegan a atravesar. Arrastran los carros restantes en círculos irregulares y medias lunas, creando un Wagenberg improvisado, Lop, que los rusos llamaban Guigorod. Y luego está el detalle que la arqueología confirma posteriormente. En 2021, investigadores encontraron calrops de hierro dispersos, picos de 4 puntas incrustados en la tierra alrededor del sitio. Si arrojas uno al suelo, sin importar cómo caiga, un pico apunta hacia arriba. Si lo pisas descalzo, estás perdido. Si lo pisas con un caballo a todo galope, la carga termina antes de comenzar. Y aquí es donde Devlet Geray comienza a encontrarse con un problema inesperado. Durante el resto del 24 de junio, y luego, durante las largas y agotadoras horas del 25, lanzó a su ejército contra ese bosque 3 veces. El primer asalto es la clásica guerra de pasos. La caballería tártara avanza a la carrera. Caballos acelerando, jinetes gritando esperando que el miedo haga la mitad del trabajo por ellos. En cambio, las primeras filas golpean los calrops. Los caballos relinchan y se encabritan. Algunos se desploman al instante. Otros giran de lado, chocando contra los jinetes que los siguen. El abotus, las afiladas barreras de árboles, remata el trabajo. El impulso se desvanece en segundos. Lo que debería haber sido una ola ondulante se convierte en una maraña de animales heridos y hombres desmontados. Así que la estafa se intensifica. Para el segundo ataque, compromete fuerzas. Los rusos no están acostumbrados a ver jenízaros otomanos tan al norte respaldados por artillería. Esto importa. El Carnato de Crimea está vinculado al Imperio Otomano, y este es uno de los momentos en que esa conexión se hace evidente en el campo de batalla. Los cañones se colocan en posición. Los disparos retumban en el bosque. Los árboles se astillan. La corteza vuela. El humo llena el barranco. Pero el terreno delata a los atacantes. Los troncos de roble absorben el impacto. El barranco rompe los ángulos de tiro. Las balas de cañón pierden energía antes de poder causar daño real. Y tras los carros y los troncos de los árboles, la infantería rusa, con sus armas de fuego de mecha, hace lo que está entrenada para hacer. Cada disparo de mosquete no es rápido, pero a corta distancia atraviesa armaduras y carne por igual. Los janissaries sufren pérdidas inesperadas. Las armas se silencian antes de lo previsto.
Aún así, Devlet Gir no ha terminado. El tercer asalto es el peor. En este, se libra un combate cuerpo a cuerpo justo en el límite del bosque. Los sables chocan con las hachas. Las lanzas se clavan en los cuerpos a la distancia de los brazos. Los hombres son arrastrados sobre ruedas de carretas y descuartizados en el barro. Las crónicas del bando otomano describen posteriormente a los rusos luchando como salvajes y enloquecidos como perros. Piensen en las cifras. Los rusos dentro del bosque son superados en número quizás 20-1, 2000, quizás 5 como máximo, resistiendo contra decenas de miles. Y, sin embargo, no se rinden. Para la noche del 25 de junio, algo sutil había cambiado. El bosque sigue en pie. El fuerte de las carretas aún resiste. Y el ejército del Khan, a pesar de su enorme tamaño, lleva 2 días desangrándose contra una posición que se niega a derrumbarse. Entonces, llegan noticias. Los exploradores informan que el ejército principal de Iván IV se desplaza hacia el sur desde Tula. Tropas de refresco, fuerzas pesadas. No a horas de distancia, quizá a días, pero lo suficientemente cerca como para ser relevante. De repente, Devlet Gir ve la forma de un desastre formándose. Si se queda, corre el riesgo de quedar atrapado entre los hombres de Bosmanov en el bosque y el ejército de César, que avanza. Ese no es un riesgo que se tome a la ligera, ni siquiera con superioridad numérica, así que ordena la retirada. El ejército se retira hacia el paso, dejando atrás el campo de batalla, a los heridos y el plan para atacar Moscú ese año. Durante mucho tiempo, Sud-Vichy vivió solo del papel. Viejas crónicas copiadas y recopiadas con lagunas donde se perdieron páginas y números que parecían casi simbólicos. No hasta hace muy poco. Eso cambió en 2021. Ese verano, equipos del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias fueron al campo alrededor del barranco del río Goal, el lugar que los académicos habían sospechado durante mucho tiempo, pero nunca confirmado por completo. Lo que encontraron despejó cualquier duda restante. En una sola temporada de excavación, extrajeron casi 3.000 artefactos del suelo, casi 2.900 piezas de metal, piedra y plomo, compactadas en un área relativamente pequeña. Para un campo de batalla del siglo XVI, esa densidad es extraordinaria. La mayoría de los yacimientos de esa época ofrecen indicios dispersos. Este es un ejemplo, y el propio terreno explica por qué. Los artefactos se agrupan a lo largo del borde del bosque, cerca del barranco, exactamente donde se alzaba la fortaleza improvisada de Basmanov. Esto por sí solo coincide con los relatos escritos. Pero al observar lo encontrado, la imagen se aclara rápidamente. Primero, la munición. Cientos de puntas de flecha. Tipos pesados y perforantes asociados con la caballería rusa, mezclados con puntas tártaras más ligeras, diseñadas para mayor velocidad y volumen. Junto a ellas, balas de mosquete de plomo aplanadas o rasgadas, del tipo que se deforma al impactar con madera o hueso. No se trata de fuego incidental, es un disparo continuo, lo suficientemente largo e intenso como para que los mosquetes Stelzi no solo estuvieran presentes, sino que fueran centrales. Luego están las herramientas, hoces, azadones, hachas. No aperos agrícolas perdidos, sino objetos encontrados dentro del propio campo de batalla. Eso importa. Significa que los hombres talaban árboles, cavaban tierra y reforzaban posiciones durante el combate. Imaginen eso por un momento. Humo flotando entre los robles, flechas cayendo, y alguien sigue cortando raíces para profundizar una trinchera porque sabe que se avecina otro asalto. Ese solo detalle hace que las crónicas parezcan repentinamente muy honestas. También aparece equipo personal, fragmentos de cota de malla,
piezas de cascos, espadas rotas. Durante siglos, los historiadores reconstruyeron la vestimenta de Daddy Boyarsky, principalmente a partir de iconos y arte eclesiástico. Imágenes simbólicas estilizadas. Ahora hay hierro en la mano, peso real, daños reales. Se puede distinguir qué partes recibieron los impactos y la magnitud de las pérdidas se vuelve más difícil de ignorar. Fuentes rusas sugieren que más de 1000 soldados murieron en Sudishki, junto con un gran número de Stelzi, cuyos nombres nunca se registraron. Eso no es un coste de escaramuza. Ese es el precio de mantener una línea que no debería haberse mantenido. Sobre todo cuando se recuerda lo que impedían a Delet Jeros avanzar con algo más de 60.000 hombres. Combatientes, auxiliares, apoyo, avanzando hacia el norte como un frente de tormenta. Si Sheremetiv y Bosmanov no lo hubieran frenado durante esos 2 días, el Khan podría haber cruzado el Oka antes de que Iván IV terminara de reunir a su ejército principal. Moscú y Tula habrían quedado expuestas. El tipo de catástrofe que Ruses ya había vivido antes. Por eso las generaciones posteriores empezaron a llamar discretamente a Sudbishi el termopolio ruso. La lógica era idéntica. Una pequeña fuerza absorbe la destrucción para que un país no tenga que hacerlo. Las consecuencias se extienden desde allí. Alexei Bosmanov se aleja de Sudbishi transformado. Iván IV lo observa. Un comandante que no huye, que puede organizar el caos, que entiende de armas de fuego y fortificaciones. En una corte donde el zar desconfía cada vez más de las familias de veteranos, ese tipo de lealtad y competencia vale oro. Bosmanov ascendió rápidamente, convirtiéndose en uno de los arquitectos de Opritina. Y en un sombrío giro típico del reinado de Iván, finalmente se convierte en una de sus víctimas. Sudbishi lo lanza, pero no lo salva. La historia de Sheremetev da un giro inverso. Sobrevive a sus heridas, cumplió con su deber, pero la política cortesana no es amable con los héroes dañados. Con el tiempo, es relegado a un segundo plano, atrapado en luchas entre facciones, y su papel se minimiza discretamente. El campo de batalla lo recordaba mejor que Moscú. Sin embargo, el legado más perdurable es institucional. Sudbishi se convierte en un campo de pruebas, un brutal experimento para el sistema Gulag-Gorod. Fuertes de carros móviles, potencia de fuego de infantería e ingeniería de campaña bajo presión. Todo lo que funcionó aquí se estudia, se discute y se perfecciona. 17 años después, en Malady, en 1572, el príncipe Borotinsky aplicó los mismos principios a mayor escala, con consecuencias que transformaron para siempre la frontera sur de Rusia. Si le interesa saber cómo estos primeros experimentos con armas de fuego y fortificaciones de campaña acabaron destruyendo por completo la amenaza de Crimea, la historia continúa en Mulatoy.